Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles después de la Epifanía. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 6 versículos 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús premió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos, caminando sobre el agua poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión. Esta escena de la barca en medio del lago viene después de la multiplicación de los panes. Y Jesús, cuando el evangelista Marcos dice que apremia a sus discípulos, parece que les exige, los forza a que se embarquen y lo dejen solo a él después de que él despide a la gente. Y parece, aquí hay un detalle que Marcos no lo tiene, pero que quizás el evangelista Juan nos pueda dar una indicación del por qué Jesús despide a sus discípulos y después despide a la gente. Del Evangelio de Juan, la escena después de la multiplicación de los panes tiene un detalle muy interesante. Cuando la gente se da cuenta de lo que Jesús ha hecho al alimentar a miles de personas, están tan impresionados que quieren declararlo ya ahí Rey de Israel, ¿no? Y Jesús, no dejándose llevar por esta gran tentación, o sea, ¿quién no ha tenido esa experiencia de que cuando tú vives un momento buenísimo o de éxito o de triunfo, ¿no? Se nos sube a la cabeza la tentación de que se nos suba a la cabeza y querer pretender algo que no somos, ¿no? Pues aquí la gente lo quiere declarar Rey de Israel, ¿no? Después de ver el gran milagro que Jesús ha hecho de multiplicar los panes y alimentar a miles de personas. Es una tentación impresionante que muchos líderes religiosos y políticos viven, ¿no? Cuando la gente los aplaude, cuando la gente los exalta y si se les sube la cabeza, pues van a pensar que esos son el siguiente Mesías que ha venido a salvar a la gente, ¿no? Que ha venido a salvar al mundo. Y es una tentación muy grande de quererse uno dejarse llevar por la emoción, la energía de las masas, ¿no? Las masas, cuando mucha gente se reúne y esa masa de gente, esa multitud de gente son movidas ya sea por una energía positiva, pues puede crear esta gran tentación de que aquí se está llevando a cabo un evento supremo, ¿no? De que esta persona es nuestro líder, es nuestro salvador. O si es una energía negativa, ¿no? Entonces esa energía en esa multitud de gente se puede volver destructiva, ¿no? Así que las masas son muy caprichosas, te pueden levantar o te pueden tumbar, ¿no? Pero
saber navegar las multitudes, tanto cuando es una energía negativa de destrucción o cuando es una energía positiva de tentación, de grandeza. Saber navegar estas energías dentro de las multitudes es algo muy interesante. Y cuando no hay una identidad bien clara y definida en la persona, en el líder, el hombre o la mujer, pues fácilmente se pueden dejar llevar por estas energías dentro de las masas, ¿no? Que pueden provocar tanto destrucción como una idea falsa en nosotros, ¿no? Yo creo que este es lo que el evangelista Juan nos quiere dar a entender en el detalle que pone de que la gente quiere proclamar a Jesús. Ese detalle el evangelista Marcos no lo tiene, pero es quizás eso el por qué Jesús se deshace de sus discípulos y de la gente para él quedarse solo, ¿no? Porque esa tentación es muy grande y por eso él quiere permanecer solo para estar en oración con Dios Padre. ¿Para qué? ¿Por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo la encarnación de Dios, por qué necesita la oración? Porque Jesús es el enviado de Dios y Jesús ha sido enviado por Dios Padre para hacer la voluntad de Dios Padre, no su voluntad, ¿no? Entonces, la vida de Jesús gira en torno a la voluntad de Dios Padre. Por eso Él quiere estar en oración para regresar al centro del por qué fue enviado, para qué existe Él. No existe para sí mismo, existe para la voluntad de Dios Padre. Y esto es igual también para nosotros que somos llamados a seguir a Jesús. No somos llamados para buscar simplemente nuestros intereses, sino para hacer la voluntad de aquel que nos ha llamado. Así que Jesús se deshace de sus discípulos y cuando el evangelista Marcos dice Jesús premió, o sea, les exigió, les ordenó que se embarcaran y que fueran por delante de él a Betsaida. Mientras que él despedía la multitud y después él se iba para estar solo en oración, ¿no? Dice, Jesús premió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida mientras él despedía a la gente. Después de despedirlo, se retiró al monte a orar, ¿no? Aquí Jesús nos modela el mismo la necesidad de la oración para estar centrado en la voluntad de Dios Padre, que es también nuestra necesidad. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario. Nos dicen comentaristas que en el lago de Galilea eran muy común los vientos o tormentas sorprendentes que de un momento a otro se levantaban, ¿no? Y quizás esta es una de esas experiencias en que esta barca con vientos contrarios está siendo apaleada por las aguas turbulentas del lago. Y se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer y parecía que iba a pasar de largo, ¿no? Y ahora viene la experiencia de los discípulos en medio del lago turbulento y ver a Jesús caminar sobre el agua. Dice, al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Esto es interesante. Una experiencia muy común en el ser humano es de que cuando tiene una experiencia desconocida o nueva, casi siempre el instinto es de querer decir de que esta experiencia es algo malo. Yo, por ejemplo, cuando viene a mí gente que me dice, padre, tiene una experiencia misteriosa o de espanto, que he visto una sombra, ¿no? Y tienen miedo. Y mi primera pregunta es, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué te hace pensar de que ese fenómeno, esa experiencia que tú has tenido es mala? O sea, y es el instinto humano de que todo aquello que es desconocido o nuevo o no lo podemos entender o explicar, tenemos la tendencia a decir que es malo. ¿Pero por qué es malo? ¿Ya? Entonces aquí, en este caso, se aplica lo mismo, ¿no? Los discípulos ven a Jesús caminar sobre el agua y piensan que es un espanto. O sea, piensan que es algo malo, ¿no? Entonces, ¿por qué piensan que es algo malo, no?
Pero él les habló enseguida y les dijo: ánimo, soy yo, no teman, que es una reacción muy común en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cuando se tiene una experiencia en relación a lo divino, ¿no? Por ejemplo, el anuncio del ángel a María: no temas, María. El anuncio del ángel a Zacarías, padre de Juan: no temas, ¿no? Y esto lo tenemos constantemente también en el Antiguo Testamento. En todas las experiencias divinas siempre está la reacción de miedo, ¿no? Entonces, por parte de Dios dice: no temas, o sea, no pienses algo malo, no pienses que esta experiencia que no puedes entender, que no puedes explicar, de que simplemente sea mala porque no la puedes entender, ¿no? Y Jesús dice: soy yo. Este soy yo es muy interesante. Viene siendo el nombre prácticamente que Dios le da a Moisés cuando Moisés tiene esta experiencia en la montaña con la zarza ardiendo. Y cuando Moisés le pregunta: y si voy a tu pueblo en Israel, en Egipto, ¿quién les digo que me ha enviado? Y Dios le dice a Moisés: dile que yo soy te ha enviado. Pues este es el nombre que Dios le da a Moisés. Y aquí Jesús dice: ánimo, soy yo. O sea, yo soy, que es Dios presente, ¿sabes? En aquello que los discípulos por miedo interpretan como malo porque no lo pueden entender. Sin embargo, es una experiencia de Dios, algo bueno, ¿no? Entonces, no teman, soy yo, soy Dios mismo, es Jesús, la encarnación de Dios mismo que está presente con ellos, ¿no? Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Muchos de los evangelios no simplemente narran historias o hechos, sino también apuntan algo más, utilizan un lenguaje simbólico, imágenes simbólicas, eventos simbólicos. Y aquí la barca en los evangelios apunta a, o es una imagen de la iglesia en el mundo. Y aquí la iglesia en medio del lago turbulento, pues es la iglesia cristiana en el mundo turbulento que quiere apagar esa llama, ¿no? Que quiere destruir lo que Dios en Jesucristo está construyendo. Pues la barca viene siendo símbolo de la iglesia cristiana en medio de las aguas turbulentas, en medio del mundo turbulento, que sin Cristo vive la tormenta, pero que cuando Cristo, que nunca está muy lejos de su iglesia, de su comunidad, de los suyos, pues cuando se hace presente, entonces trae la paz. Ahora, la paz que Jesús nos da no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de turbulencias, no es la ausencia de dificultades o aún sufrimientos, ¿no? Es la paz que se impone aún por encima de esto, pero no viene para quitarnos las dificultades, sino para fortalecernos aún en medio de las dificultades y tribulaciones que podamos pasar como personas, como familias, como comunidad o como iglesia, ¿no? Cuando Jesús está presente, cuando Dios está presente entre nosotros, pues mucho o todo es posible si nos dejamos guiar por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, ¿no? Y esto es lo que tenemos aquí. Jesús, cuando sube a la barca con ellos, se establece la paz. La barca, símbolo de la comunidad, que cuando Jesús está con ellos, camina con ellos, pues predomina la paz. Pero repito, la paz que Jesús nos da no es la ausencia de problemas, dificultades o tribulaciones. Se subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. ¿Y cuál es esto que no entendieron, ¿no? De que simplemente ellos se quedaron, como la mayoría de la gente, anonadados por el milagro. Pero lo que no entendieron es el mensaje de que así como Dios se preocupa por las necesidades inmediatas de los suyos, pues también nosotros somos llamados a responder a las necesidades inmediatas de aquellos que Dios pone en nuestras vidas. Pero
y por encima de esas necesidades a compartir la buena nueva. Esto es lo que los discípulos no han entendido, como la mayoría de la gente de aquel entonces y aún hoy en día quedamos en busca solamente del milagrito, ¿no? De lo mío, de mis necesidades, pero si no hay interés en lo que Dios en Jesucristo nos ofrece, o sea, el reino que ha hecho irrupción y al cual somos llamados a ser parte, a ser miembros activos de este reino, pues entonces simplemente aquí no hay vida nueva en Jesucristo, simplemente buscamos lo nuestro y no lo que Cristo nos quiere dar. Y esto es lo que los discípulos no han entendido y que la mayoría de la gente en esa multiplicación de los panes tampoco entendieron. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.